Bienvenidos. El día de hoy les hablaremos acerca de la terapia familiar estructural, con sus integrantes Nicole Jiménez, Valentina Mercado, Angie Morales, Juliana Pita, Liliana Uparela y Mateo Vega. En cuanto a los conceptos fundamentales, cuando se habla de que una familia es normal, no quiere decir de que ésta no tenga situaciones o problemas, sino que más bien cómo éstas se adaptan y se enfrentan a esos cambios que se generan en las diferentes etapas, ya sea en la formación como pareja, ya sea en la llegada de su primer hijo, ya sea el hijo en la escuela, el hijo como adolescente o el hijo forjando su propio camino. Que esto ayuda a tener una organización de la estructura familiar. Asimismo, pues teniendo en cuenta unas pautas que regulen y mantengan esa organización, de acuerdo a las creencias, a las expectativas y a las experiencias que tiene cada miembro dentro del sistema familiar, el cual está compuesto por diferentes subsistemas, ya sea el individual, el conyugal, el parental y el fraterno, que ayuda a las relaciones entre los diferentes subsistemas, teniendo como fundamento los límites que se deben establecer de cómo y cuándo las interacciones se deben dar, en las coaliciones, de pronto cómo se enfrentan a los conflictos y también en cuanto al mantenimiento de pronto del poder que se vive dentro del núcleo familiar, ya sea positivo o negativo, que da una jerarquía dentro del hogar. Por otra parte, dentro de la génesis y el mantenimiento del problema, el autor Salvador Minuchin nos comenta que los problemas en una familia pueden surgir como una especie de mecanismo para equilibrar el sistema o ser mantenidos por la propia dinámica familiar. Estos problemas pueden originarse en la estructura de la familia o en un miembro específico y ser respaldados por la familia en su conjunto. En el caso de las familias disfuncionales, cuando se enfrentan a la necesidad de cambio, tienden a responder de manera rígida, estereotipando sus formas de interactuar. Esto significa que utilizan viejas pautas de comportamiento que en el pasado fueron efectivas, pero que en las circunstancias actuales resultan ineficientes. Por ejemplo, cuando los padres intentan aplicar las mismas reglas de supervisión y control que usaron durante la infancia o el inicio de la adolescencia de sus hijos, pueden generar conflictos. La falta de adaptación a nuevas circunstancias familiares o sociales provoca tensiones entre los miembros de la familia. Por ende, los problemas en la familia pueden ser tanto una forma de mantener el equilibrio como el resultado de patrones disfuncionales arraigados. En las familias disfuncionales, la resistencia al cambio y la persistencia en antiguas formas de interacción pueden llevar conflictos y dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Y cuál será la meta de la terapia familiar estructural? Hablemos un poco de ello. La meta de esta terapia es la transformación o reestructuración del sistema familiar, lo cual conduce al cambio en la manera en que los individuos se relacionan entre sí. Y estas modificaciones en las relaciones entre los diferentes subsistemas familiares se logran en primer lugar cuestionando la percepción de la realidad que tiene la familia. En segundo lugar, proponiéndoles pautas de relaciones alternativas que les parezcan plausibles. Y en tercer lugar, por el refuerzo que se origina de la puesta en práctica de las pautas alternativas de relaciones. En la coparticipación, el terapeuta tiene que lograr que todos los miembros de la familia sean comprendidos. Es decir, que cada uno de ellos tiene que participar y hacerse responsable del éxito que puede tener el tratamiento. Es algo bilateral. En este caso, el principal instrumento para que esa participación esté presente es el mismo terapeuta. ¿Por qué? Porque resulta que para que las cosas o situaciones puedan cambiar su estructura, el terapeuta como herramienta debe participar en el mismo proceso de la necesidad de cada familia. El terapeuta, para poder lograr su objetivo, necesita tener unas posiciones. En primer lugar, una posición de cercanía. ¿Por qué? Porque es clave para el terapeuta convertirse no solamente en una fuente de autoestima, sino también de estatus. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder apoyar el proceso en los miembros de la familia, el terapeuta debe confirmar una respuesta afectiva que logre unir todos los miembros que lo componen.
Por otro lado está una posición intermedia, donde el terapeuta el único objetivo que tiene es que la misma familia logre integrarse, es decir, que tiene un rol más pasivo. Acá utiliza técnicas como la dramatización, una paráfrasis o la reflexión de los sentimientos. Y por último, una posición distante, donde el terapeuta solamente tiene una posición de experto, es decir, que influye a través de las tareas que los diferentes tipos de competencias que existen en cada familiar se pueda potenciar y puedan llegar a un cambio. Imaginemos que la familia es como un mapa y antes de que el terapeuta pueda ayudar, necesita entender cómo funciona. Minuchin y Fishman nos dicen aquí que la composición familiar es como una señal que revela cómo interactúan. Por ejemplo, en familias de 2 personas hay una fuerte conexión, pero existe una mutua dependencia. En las familias de 3 generaciones acá pueden surgir dificultades para entender quién hace qué. Los hijos que están en funciones parentales pueden enfrentar problemas cuando se les dan responsabilidades a ellos sin autoridad adecuada. Y en las familias reconstituidas, acá los niños pueden sentir que un nuevo adulto interfiere en su relación con sus padres. También es crucial equilibrar los límites y reconocer si la familia tiende hacia una mutua dependencia o hacia la autonomía. Ahora, cuando se trata de cambiar, acá el terapeuta ve a la familia como si fuera un sistema disfuncional. Desafía la forma en la que están ellos acostumbrados a hacer las cosas y provocan como una crisis, que lo que hace es impulsar a la familia a desarrollar entonces nuevas formas de funcionar. Primero, se cuestiona el síntoma. Se desafía la tendencia a culpar a un solo miembro, que es lo que usualmente sucede, y se fomenta que todos asuman la responsabilidad. Luego, miran la estructura, las alianzas, las jerarquías, y si eso está causando algún problema, se trabaja en reestructurarlo. Y finalmente se explora cómo la familia ve esa realidad y cómo se tratan entre sí, buscando formas para cambiar y mejorar la situación. Básicamente, el terapeuta no solamente observa, sino que también ayuda a la familia a comprenderse mejor y a cambiar para que todos se sientan mucho más conectados y capaces. Existe toda una serie de técnicas que permiten al orientador obtener un panorama de la estructura de la familia y promover en la misma. Entre ellas tenemos el recuadramiento, la escenificación, el enfoque, la intensidad, establecimiento de límites, desequilibramiento, complementariedad y cuestionamiento de la realidad familiar. La técnica que vamos a escoger es la de complementariedad. Aquí el orientador debe procurar que los miembros de la familia vean sus problemáticas como parte de un todo, que está por encima de su yo individual. El objetivo es hacer ver y experimentar a los miembros de la familia que pertenecen a una entidad que vendría siendo un subsistema y no dejarlos permanecer en lo individual. Para poder entender a fondo la técnica de la complementariedad tenemos el siguiente caso. La familia Morales, formada por Marta, que es la madre, y Carlos, que es el padre, tienen 2 hijos, Ana y Luis. Enfrentan desafíos en la distribución de roles y responsabilidades en el hogar. Marta se siente abrumada con las tareas domésticas y Carlos, aunque dispuesto a ayudar, no comprende completamente las necesidades de su esposa. Este desequilibrio afecta la armonía familiar y la comunicación entre los miembros. El objetivo principal es mejorar la complementariedad en la familia Morales, fomentando una distribución más equitativa de responsabilidades y fortaleciendo la colaboración entre los miembros. Primeramente, el terapeuta deberá realizar entrevistas individuales con cada miembro de la familia para entender sus roles percibidos y sus expectativas. Seguidamente, se exploran las percepciones de Marta sobre la carga de trabajo y la comprensión de Carlos sobre las necesidades que tiene su esposa. En segundo lugar, se destacan las fortalezas y habilidades individuales de cada miembro de la familia. El terapeuta enfatiza la importancia de reconocer y utilizar estas fortalezas en beneficio de todos. Como siguiente paso, se realizan ejercicios prácticos para demostrar cómo las habilidades y fortalezas de cada miembro pueden complementarse. Con esto se fomenta la comunicación abierta sobre las expectativas y necesidades de cada uno. Por último, el terapeuta guía a la familia en la reasignación de roles y responsabilidades de acuerdo con las habilidades y preferencias de cada miembro.
Por último, esperamos que haya quedado clara la información. Muchas gracias.